Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al webinar. Muchas gracias por estar presentes. Hoy, voy a poner el título, vamos a descubrir qué es la automatización, cómo es desde nuestro punto de vista y qué ventajas os puede dar a nivel de instaladores que queráis formar parte de nuestro programa de partners, ¿vale? Primero de todo voy a hacer una pequeña presentación de empresa. Voy a intentar también que sea lo más práctico, lo más gráfico posible. Pero ayer estaba haciendo una reflexión en el aspecto de la automatización o lo que es la domótica, veremos diferencias o el control, realmente ya está aquí, ¿vale? Hace años que está aquí. Yo entré en el mundo de la domótica en 2004. Del 2004 a 2026 estamos hablando de 22 años. 22 años mm, que tecnológicamente se ha avanzado mucho. El ejemplo claro lo tenemos en los coches, lo tenemos en nuestros móviles. Y la adopción de esa tecnología en parte en los automóviles, ahora ya no tenemos el hecho de decir, ostras, voy a tener un coche con la manilla para el tema de la ventana o hacerlo manualmente, sino que ya tenemos tecnología en el coche, tenemos dos zonas de clima, tenemos música, tenemos el AirPlay para que se conecte con nuestro dispositivo. Al final, dices, "Ostras, esto lo estamos adaptando muy rápido y también estamos adoptando muy rápido la parte de los móviles". Me acuerdo, debía ser 2009 o por ahí, 2010, que cuando veías gente con móvil por la calle te daba casi vergüenza, pero ahora no. Ahora estamos tranquilamente hablando por la calle, incluso con el altavoz, para que todo el mundo pueda opinar en nuestras conversaciones. ¿Vale? En cambio, en la parte de instalaciones eléctricas, en la parte de lo que podemos encontrar en un edificio, en una casa, la parte de iluminación, la parte de persianas, la parte de clima, la parte de audio, la parte energética, continúa siendo iluminación, prácticamente continúa siendo como siempre. Algunas instalaciones con bus DALI para digitalizar, pero al final lo que haces es utilizar de manera distinta, algunas luces reguladas, pero el concepto es exactamente el mismo. Cada sistema va a su parte, cada uno tiene a lo mejor sus profesionales que lo instalan, pero no hay nadie o no hay ningún sistema que intente unir toda esa parte. Y aquí es un poco lo que vamos a hablar en esta tarde. También os voy a enseñar un poco cómo lo hacemos nosotros. Vale, empezamos. La idea sería, o será, ahora os hago una pequeña presentación de nuestras tecnologías, de nuestra manera de pensar en cuanto a la automatización, qué es control, qué es automatización. Y por otro lado, veremos a nivel práctico la aplicación, la gestión energética que hacemos aquí en nuestras oficinas y luego un poco cómo se hace esa programación, ¿vale? Porque también un poco la barrera, o al menos por mi experiencia desde 2004, la barrera que muchos clientes, el hecho de decir, no, no, si pongo domótica en mi casa, pongo automatización, es porque, ostras, si pongo un interruptor, si pongo un conmutado, un cruzamiento, si no me lo hace este electricista, voy a encontrar otro que me lo va a poder reparar, ¿vale? Ese es un poco el miedo, de que sean esclavos de la persona que les ha programado el sistema, ¿vale? O les ha implementado el sistema, porque muchas veces son sistemas complejos, se utilizan dos, tres pasarelas um, de comunicación hacia ciertos dispositivos. A veces hay instalaciones realmente complejas. Vamos a ver un poco cómo podemos pasar de esta complejidad de esas instalaciones a realizarlas de una manera lo más sencilla posible, más razonable posible, porque al final seáis competitivos en el mercado. Como menos tiempo estéis programando, poniendo en marcha, sé que tengáis realmente herramientas potentes que os ayuden en este aspecto, os facilitarán mucho más vuestra vida, seréis más competitivos y habrá más clientes que os van a escoger a vosotros para poder realizar este tipo de automatizaciones. Empiezo por aquí y ya iremos avanzando también. La primera pregunta, ¿controlamos o automatizamos? ¿Qué es el control? Porque a veces instaladores que vienen aquí en nuestras instalaciones para ver un poco el showroom, que estáis invitados, para que podáis ver el showroom y os enseñamos nuestra tecnología, cómo trabaja en situ. Hoy la veréis un poco también. Al final, ¿qué es controlar? Controlar es, yo tengo un interruptor y puedo controlar.
puedo poner un interruptor Bluetooth con un controlador Bluetooth en la persiana, subo, bajo y ya lo estoy controlando, pero no hago ninguna lógica, no hago que esa persiana me ayude a mi clima. En invierno porque me deja pasar el sol, cuando el sol está tocando la persiana, y en verano porque evita que ese calor del sol me entre y pueda ahorrar en aire acondicionado, si es que tengo, o pueda hacer un refrescamiento gratuito, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? ¿Vale? Controlamos, para mí es cualquier cosa que tú debas hacer. Automatizar ya es, yo me voy de casa, me voy de la oficina, me voy de mi restaurante, tranquilamente hago una sola acción, que puede ser la alarma convencional que tengo, la conecto y eso desencadena toda una serie de reacciones de apagar la luz, de poner las persianas en modo automático, de poner todos los elementos que tengo en stand-by, apagarlos, de controlar toda mi parte energética, luego hablaremos de si tengo generación o no. Es decir, la casa tiene que funcionar por sí sola y tiene que funcionar ahorrándonos esa energía y dándonos seguridad, ¿vale? Entonces veremos un poco todas estas partes. Desde nuestro punto de vista, nosotros como Loxon nos gustan estas dos palabras y una frase. El hecho de integración. Integración primero porque en un edificio nos vamos a encontrar sistemas de clima, nos vamos a encontrar inversores de fotovoltaica, nos vamos a encontrar aerotermias, nos vamos a encontrar diferentes dispositivos electrodomésticos que los queremos controlar, pero nosotros no fabricamos como lo que son ni electrodomésticos, ni inversores, ni aerotermias. Por lo tanto, esa necesidad de tenerlo controlado hace que tengamos comunicaciones con todos estos dispositivos o con la mayoría de dispositivos, siempre y cuando ellos mismos estén abiertos a las comunicaciones. Innovación. Esto está clarísimo. Nacimos en 2009. Ahora, por ejemplo, o aquí en España empezamos como delegación en 2012. Ya llevaremos 14 años este año. Cuando empezamos teníamos 9 dispositivos, todos de carril. Ahora mismo tenemos unos 270 dispositivos. Por lo tanto, si dividimos 14 años por 250, por decirlo de una manera, veréis el número de dispositivos nuevos que hemos sacado en el mercado. Siempre con la doble visión de obra nueva, de renovación. ¿Vale? Sistema vía radio para renovación, sistema cableado para obra nueva y podemos hacer un mix. Aquí, de hecho, estamos en una masía antigua y hay un mix entre vía radio, porque hay sitios que son de difícil acceso a nivel cableado y una parte cableada. Innovación también en la parte de software. Partimos en 2012, cuando yo empecé en Loxon, de la versión 4, debía ser, de Loxon Config. Ahora tenemos la 17. Podemos actualizar el miniserver de hace 14 años y tener las nuevas funcionalidades. Si eso comparáis con otros sistemas, creo que no vais a encontrar ninguno que sea así. Y después el All-in-One. All-in-One, ¿qué significa? Al final tenemos como siete patas, digamos, ¿vale? Que sería iluminación, que sería seguridad, sería accesos, sería energía, sería audio, sería sombreado, ¿vale? Y clima, que al final todo eso es lo que compone los diferentes sistemas que tenemos en un edificio o en una casa y cada vez son más eléctricos porque la electrificación en Europa nos interesa porque no tenemos petróleo, no tenemos gas, por tanto, lo que podemos generarnos es nuestra propia electricidad. Ahí sí que somos fuertes. Por tanto, un poco las ayudas europeas también van en ese sentido, en aumentar la electrificación para ser lo más independientes posible de todo. Bueno, ya lo vemos cuando alguien tiene ganas de subir el precio del petróleo, un poco todo lo que se mueve. Y el All-in-One es, bueno, todo en uno, no porque en la aplicación, que también lo vamos a tener todo, sino que los diferentes sistemas hablan entre ellos, ¿vale? Yo me interesa que si tengo sobrante fotovoltaica, que tenga el lavavajillas a punto, pues que me ponga en marcha el lavavajillas con el modo económico si ese sobrante no me pasa de 1 kilovatio, ¿vale? Pues a partir de ahí veremos también un poco esta parte.
Y también nuestra idea es que instaléis, lo pongáis, programéis, funciona, os olvidéis. Os olvidéis hasta que le podáis ofrecer más cosas a vuestros clientes, ¿vale? No que sea un sistema que recurrentemente tengáis que ir ahí porque hay problemas, porque no sé qué, porque esta integración que he hecho ahora no funciona, por lo que sea. Nuestra fabricación en este aspecto es 100% europea. Un 80% se fabrica entre Austria y Alemania y un 20% en Hungría, ¿vale? Cuando vosotros, os lo voy a enseñar después, pero aquí, por ejemplo, mi server Go pone Made in, no sé si sé, Made in Austria. Entonces, ahí tenemos todo controlado, la fabricación toda aquí. Me olvidé de comentarlo. Al final, si queréis hacer alguna pregunta, tenéis alguna pregunta, hay un apartado de preguntas y respuestas o en el chat. La podéis hacer ahí y al final respondo todo. Vale, siguiente. Un poco los datos de la empresa. Nos fundamos en 2009. Ahora mismo el grupo Loxon, empezamos como Loxon Electronics y ahora el grupo Loxon ya somos 54 empresas. Más de 1.200 empleados, vendemos a 100 países, estamos en 47 países físicamente como delegación, como aquí en España. Llevamos más de 300.000 proyectos realizados y el año pasado fue un 87% de exportación. Somos una empresa austríaca, Austria es un país pequeño, unos 8 o 9 millones de habitantes, por eso la exportación es una de las partes grandes. ¿Por qué Loxon? Lo he comentado antes. Todo en uno, all in one, una solución todo en uno, lo montáis, preparáis, programáis, funciona, perfecto. Y ya está. Es lo que nos interesa. Yo me acuerdo mucho de mis principios con KNX en 2004, que muchas veces el hecho de dejarlo funcionando y que no sean visitas recurrentes era un poco complicado, sobre todo en esa época. Otra parte importante es fácil de planificar, vender, instalar, configurar y mantener. Hemos hecho herramientas, intentaré enseñaros las máximas para que tengáis una planificación rápida hecha. Para vender tenemos herramientas hechas por marketing para ayudaros a vender. Instalar, vamos a ver cómo. Configurar y mantener, eso también lo veremos al final. Y preparado para futuro, gracias al software gratuito. Nuestro software es gratuito, la aplicación es gratuita, no hay licencias, por tanto, podéis empezar desde ya. Y sus actualizaciones constantes. De hecho, ahora hace 15 días sacamos la versión 17 con unas cuantas novedades. Y esas novedades, yo, por ejemplo, mi miniserver lo tengo en casa desde 2013, 2012. Esas, esa versión 17 del firmware la he podido instalar en mi mini server de hace 14 años. Y tengo las novedades del controlador de Fancoil y toda una serie de novedades que hemos sacado. Vale, en cuanto a desarrollo, digamos, el esfuerzo, la energía que ponemos en desarrollo, un 15% está en hardware, en productos, y un 85% en software. Funcionalidades. Es decir, yo aquí detrás, igual no lo veis, pero tengo un sensor de presencia. Este sensor de presencia tiene sensor de infrarrojos para detector de movimiento, tiene sensor de luminosidad y tiene sensor acústico, ¿vale? De manera que lo puedo utilizar, evidentemente, para iluminación, pero lo puedo utilizar para clima, lo puedo utilizar para alarma, lo puedo utilizar para alarma de si pasa o hay un ruido excesivo, es que alguna cosa ha pasado ahí, o me han roto un cristal, o ha pasado alguna historia de este tipo, o en residencias ponerlo, a lo mejor residencias de ancianos en los baños, a lo mejor si caen no pueden tirar del timbre de emergencia y a lo mejor si están chillando, pues detectamos que hay excesivo ruido y enviamos un mensaje, ¿vale? Tanto es un dispositivo, diferentes funcionalidades. Esta, para que veáis un poco, es el mapa de toda la parte de hardware. Como os he comentado, inicialmente empezamos con el mini server clásico, desde de aquí el centro, luego los veremos los tres, y empezamos con un fabricante de elementos de carril DIMM. Y aquí tenemos los elementos de carril DIMM, que eran ampliaciones de entradas, ampliaciones de salidas, básicamente también comunicación a Modbus, a MBus, a DALI, a Enocean, a DMX, ¿vale? Tenemos toda una serie de extensiones para comunicar con otros buses. A partir de ahí, vimos la necesidad de crear elementos de campo y nos centramos en hacer nuestro propio protocolo vía radio. ¿Por qué?
porque necesitamos un protocolo vía radio que fuera bidireccional, que siempre supiera qué está pasando con los dispositivos, qué batería tienen, si están con cobertura, si lo he perdido, etcétera, etcétera. Que este sistema vía radio, los elementos que están alimentados a 24 voltios o a 220 sean repetidores del propio sistema vía radio, es decir, que hagan una red, una mesh. Y además que si yo actualizo el mini server, por ejemplo, la versión 17, si hay mejoras en la comunicación vía radio, en ciertas características internas de cada dispositivo, el mini server pudiera actualizarlos sin necesidad de quitar el dispositivo, ver el número de serie. Ah, ostras, este no puede trabajar con la versión 17, o sí, tengo que enchufar el USB y cargar el nuevo firmware. No. El mini server se ocupa ya de eso. Igual que después generamos nuestra tecnología TRI, igual que nuestros dispositivos TRI en cuanto a actualizaciones. Por tanto, con red, con vía radio o con cableado, podemos hacer toda esta parte. Después tenemos también encableado toda nuestra parte de audio. El audio server con altavoces pasivos. Nosotros tenemos altavoces pasivos, pero cualquier altavoz de entre 4 y 8 ohmios pasivo se puede conectar al audio server y a las stereo extensions. Y el año pasado, o hace 2 años, porque el tiempo corre muy rápido, presentamos nuestra tecnología maestro cliente de audio, un poco para tener una calidad de audio muy grande en instalaciones convencionales donde ahora mismo se están instalando sistemas de 100 voltios y que la calidad del audio no es lo que podría ser. Entonces ahí son altavoces con el amplificador incorporado y es un bus que va saltando de altavoz a altavoz. Es como si fuera un bus DALI o como nuestro bus TRI, ¿vale? A partir de ahí podemos tener distancias muy grandes, podemos tener mucha calidad de audio y mucha potencia de audio con un consumo súper bajo. Y después toda la parte de intercomunicación. Intercomunicación entre mini servers. Podemos tener una instalación con distintos mini servers. Aquí en la oficina tenemos 4 mini servers, uno por planta y uno que está en la parte de entrada de energía. Hace 2 años se realizó un hotel en Mallorca de 200 habitaciones, un mini server por habitación. ¿Qué nos permite eso? Eso nos permite que el programa sea muy sencillo, por tanto de mantenimiento también va a ser muy sencillo, y la puesta en marcha de ese hotel, por ejemplo, que el instalador había contado 3 meses y medio, se hizo en una semana. ¿Vale? Esa es la parte también importante. ¿Vale? Ganar tiempo. Tiempo es dinero. Hoy esta mañana estaba hablando con unas personas y comentábamos un poco en 2012, cuando entramos aquí en Loxon, en Austria nos hacían mucho hincapié en el tiempo que pasas haciendo las cosas. Y en ese momento, el precio hora de un instalador aquí en España o en Austria o en Alemania era 4 veces mayor ahí. Ahora no, ahora cada vez se está igualando más, ¿vale? Por tanto, es importante que estemos el menos tiempo posible para ser lo más competitivos posible. Y después el servicio Remote Connect es para que nos podamos conectar remotamente sin necesidad de una IP fija. Otro dato importante es que no trabajamos en la nube. Cuando después os enseñe la aplicación se conecta al mini server directamente, crea una VPN desde el dispositivo hasta el mini server, no pasa por ninguna nube. Por tanto, siempre el mini server tiene aquí una tarjeta micro SD, que es donde se guardan todos los datos, todo el programa, todas las estadísticas están aquí. ¿Por qué? No pusimos una memoria de estado sólido en la placa del mini server porque al final estas memorias tienen un final de vida. Van a tener, no sé, 20 millones de escrituras y 20 millones de lecturas. Vale. Pero al final de 10, 15 años almacenando estadísticas, van a llegar a su fin de vida útil. Entonces, lo que no queremos es que vuestro cliente tenga que cambiar el mini server. Simplemente sacáis la tarjeta micro SD que se habrá muerto, ponéis una nueva, cargáis el programa, listo. ¿Vale? Esta es una de las características más importantes también para nosotros, aparte de las actualizaciones. Aquí tenemos el cerebro. Es el mini server, perdón. Tenemos 3 tipos de mini server. El mini server clásico, la potencia es exactamente la misma, la manera de programar es exactamente igual. ¿Cuándo escogeremos un mini server u otro? Por ejemplo, el clásico tiene 8 entradas digitales de 24 voltios, 4 entradas analógicas 0,10 y 8 salidas de relé de 10 amperios.
Seguramente si yo voy a hacer una sala de calderas y voy a poner un mini server en vez de una centralita de control de clima, pues utilizaré, este me va a ir bien porque voy a utilizar muchas entradas y muchas salidas que ya vienen incorporadas. El Minserver Go, este pequeñito que veis, este de aquí que os he enseñado antes, este está pensado para renovaciones. El hecho de decir, bueno, lo alimento, conecto el router y voy poniendo dispositivos vía radio para control de persianas, iluminación, control de clima, audio, lo que podáis imaginaros, lo podéis poner en este pequeño mini server. Y luego el mini server compact, este que vemos aquí, este nació como proyecto mini server para hoteles, pero al final se ha convertido en el más flexible de todos. ¿Por qué? Porque aquí aúna las tecnologías que hemos visto antes, que es la vía radio, la tiene mini server compact, la TRI también la tiene, y la TRI-Turbo de la parte de audio también la tiene. Por lo tanto, no necesitamos el audio server. Aquí es para casas, apartamentos, habitaciones de hoteles, el mini server perfecto en este aspecto. Vale, vamos a ver las interfaces que tiene el mini server. Primero, la interfaz Link, es el que os he comentado para conectar extensiones, lo veremos más adelante. El interfaz Tree es para los elementos de campo, sensores de presencia, iluminación. Tenemos iluminación propia 24 voltios, pulsadores, sensores de CO2, sensores de iluminación, de temperatura exterior, bueno, estación meteorológica, etcétera, etcétera. Y luego la red, que primero es para conectarnos y para programar el miniserver. También tenemos intercomunicación entre miniservers y también integraciones. Modbus TCP/IP, BACnet IP, Home Connect para electrodomésticos, Miele Connect para electrodomésticos, Fronio se integra directamente a través de red, otros inversores también. Por tanto, no solo es para programar, sino que nos da más potencia la parte de red. Vale, vemos el Loxon Link. Aquí tenemos el mini server. El Loxon Link es un bus lineal, es un CAN bus, de manera que empieza en el mini server y vamos peinando todas las extensiones. Esta es una extensión de relé de 14 salidas de 16 amperios, una extensión Airbase para poder tener dispositivos vía radio con un mini server clásico y la extensión Tree para tener más ramas de Tree. ¿Vale? La conexión es así, uno detrás del otro, y el último dispositivo ponemos la resistencia de 120 ohmios. Podemos tener una longitud máxima de 500 metros hasta 30 extensiones por miniserver. El TRI, simplemente 4 cables, 2 de alimentación, naranja, blanco siempre es de alimentación, el bus TRI hacia los dispositivos. Este es un touch que tiene 5 zonas táctiles, son de temperatura y humedad. Longitud máxima 500 metros, máximo de hasta 50 dispositivos por rama TRI. Muchas veces la pregunta es, o sea, ¿qué limitación o hasta qué punto cuántos dispositivos TRI puedo tener en un miniserver? Pues vamos aquí. Tenemos un bus TRI en el propio miniserver, por lo tanto 50 dispositivos, y podemos tener 30 extensiones TRI que tienen 2 ramales TRI de 50 dispositivos cada uno, por tanto cada extensión TRI 100 dispositivos, 30 extensiones, 3000, 50 dispositivos TRI. ¿Vale? Por tanto, unos cuantos. Un poco la idea del bus TRI cuando lo sacamos es facilitar muchísimo la instalación y ganar mucho tiempo en la instalación. Por eso creamos nuestras propias luminarias a 24 voltios, porque consideramos que no es necesario, siendo LED, tener en cada luminaria un driver de 220 a 24 o 12 o lo que sea, sino a 24 voltios es mucho más económico regular 24 voltios que 220. Y un poco la idea es, vengo con el bus TRI, conecto la iluminación, conecto el touch, donde voy a controlar iluminación, persianas, audio y clima, sensores de presencia, el actuador de persiana, listo. Aquí solo nos haría falta los enchufes para los dispositivos que tengan que ir enchufados. Y la otra tecnología que tenemos es Loxon Air, es una tecnología vía radio. Cada dispositivo vía radio que va alimentado a 24 voltios o a 220 hace de repetidor, por eso un poco el mesh que veis aquí, y un poco la idea es que bueno, también podáis combinar tecnología cableada con vía radio, depende de qué instalación vais a hacer. ¿Vale? ¿Por qué deberíais usar Loxon?
Al final hay soluciones tradicionales, como veis aquí, los pulsadores, los interruptores, luego tengo un termostato de calefacción, a lo mejor un termostato de frío, incluso para la renovación de aire. Sí que toda esta parte ya tiene tecnología y muchas veces ofrecéis a vuestros clientes el hecho de tener la aplicación del termostato o la aplicación de las persianas, pero al final el cliente acaba con un móvil, con 8 aplicaciones y que sobre todo esos sistemas no hablan entre ellos. Esto tiene un coste de cajetines, tiene un coste de instalación, tiene un coste de, etcétera, etcétera. Lo que proponemos es huir un poco de este tipo de instalaciones y hacerlo mucho más sencillo. Un touch y la aplicación. La aplicación para nosotros es un complemento, no es necesaria que tengáis siempre la aplicación encendida. La instalación, esa es una frase que siempre digo, una instalación con Loxon tiene que facilitar la vida. Si no facilita la vida o creéis que no va a facilitar la vida, hacedla inconvencional. ¿Vale? Nuestra filosofía es primero automatización y automatización necesita sensores, necesito saber qué está pasando. Tenemos nuestros coches, me avisa cuando falta gasolina, me avisa cuando tengo una rueda más floja que las otras. Todo eso son sensores que me ayudan a, a trabajar con eso. Entonces nosotros en automatización veréis los sensores que utilizamos. Luego los pulsadores para las funciones diarias, no tener que ir a la aplicación y la aplicación como un complemento. ¿Vale? Sensores importantes para nosotros de temperatura, evidentemente para clima, presencia, y aquí la presencia la podemos utilizar para iluminación si es que hace falta, para clima, porque puedo tener una temperatura económica y cuando hay alguien pasar esa temperatura de confort. Contactos de puerta y ventana, también para clima y para intrusión, y más que podemos tener sensores exteriores, sensores de CO2 para ventilación o para saber la calidad de aire que tenemos, etcétera, etcétera. Y aquí, cuando nosotros de pasar de ser fabricantes de dispositivos de carril DIN pasamos a ser fabricantes también de dispositivos de campo, nos planteamos el hecho de decir, ostras, en ese tiempo estábamos muy enfocados en smart homes, nos estamos planteando el hecho, vale, hacemos un pulsador, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué características tiene que tener? Primero tenía que ser un pulsador, después no ser un multipulsador de 12, 14, 6, 8, sino lo más simple posible. Al final optamos por hacerlo capacitivo porque no hubiera ninguna parte mecánica sujeta a desgaste. A partir de ahí, en el centro se hace el control de iluminación y el control de iluminación por escenas. El cliente puede configurarse sus escenas porque al final cuando yo vaya a un espacio o voy a, por ejemplo, un salón, o voy a ver la tele, o voy a cenar, o voy a leer, o voy a relajarme, entonces no es necesario que cada vez esté ahí poniéndome la iluminación como quiero, sino que ya la tengo memorizada. Es como las radios. Ahora no, nadie ve lógico tener la ruedecilla de la radio e ir sintonizándola. Tenemos las emisoras que nos gustan más memorizadas y listo. La parte de la izquierda, persianas, todas a la vez. Si tengo 4 persianas, todas subiendo y todas bajando. ¿Por qué? Porque al final el 98% de las veces es lo que quieres hacer. Si algún día, porque estamos sábado por la tarde mirando una película y me hace reflejo en la tele, ya cojo la aplicación y bajo la persiana, pero no tiene sentido empezar a poner pulsadores para una vez cada 15 días o cada semana. La parte derecha, audio, y el propio pulsador ya tiene sonda de temperatura, humedad y posibilidad también de CO2. Por lo tanto, con un cajetín, con un pulsador, tenemos todo el control de la estancia. Eso reduce instalación, reduce, eh, se reduce instalación, reduce problemas y es mucho más efectivo. Yo os voy a enseñar el Loxon Campus. Cuando os he dicho al principio estábamos muy encarados a casas de Smart Home hasta 2019. Realmente aquí en España no tanto, porque en 2012 no es que se hicieran muchas casas y hacíamos instalaciones complejas con lógicas complejas que eran necesario un módulo lógico potente con visualización y gráficas.
Y al final, en 2019, ya todo el grupo hicimos el paso de decir, ahora somos suficientemente maduros como sistema y estables para dar el paso a instalaciones comerciales, hospitality, etcétera, etcétera. No teníamos experiencia y lo que se hizo es el campus. El campus es nosotros por ADN no vamos a ferias. Esta es nuestra feria permanente. Está en Kollerslack, en Austria. Desde aquí a España vamos 2 veces al año a hacer cursos ahí para enseñar cómo se controla un hotel. Tenemos nuestro propio hotel de 82 habitaciones, tenemos 1.500 metros cuadrados de área de formación, un restaurante de 420 plazas, un área de wellness, piscinas, saunas, gimnasio de 400 metros cuadrados, un centro logístico de 6.000 metros cuadrados. Todos los pedidos que nos hacéis los instaladores cuando salen de ahí, salen siempre desde Austria y llegan en 3 4 días. 3.000 metros cuadrados de oficina y luego ya 600 kilovatios pico de fotovoltaica, 40 estaciones de carga eléctrica, etcétera, etcétera. Es um, nuestro sitio de pruebas, digamos, pruebas in situ de novedades, de qué pensamos que el mercado necesita y cómo podemos aplicarlo. ¿Vale? Aquí tenéis una foto del complejo. Tanto aquí es nuestro desde donde diseñamos los productos y desde donde mejoramos esos productos para que sean realmente funcionales. A la práctica, dejo de compartir esta pantalla y vamos a ver un poco. Primero de todo voy a compartir la parte de aplicación. Me gustaría enseñaros la aplicación de aquí en las oficinas para que tengáis una idea. En las oficinas, aquí tenemos un contrato de 9,2 kilovatios. Son unas oficinas de, digamos, entre sala de formación, zonas comunes a los 300 metros cuadrados. Tenemos un contrato de 9,2 kilovatios. Tenemos 6 kilovatios pico de fotovoltaica. Hace 3 meses instalamos una batería de 11 kilovatios hora y tenemos 34 kilovatios de consumidores. ¿Vale? Y eso lo que hace el sistema es combinar todos esos consumidores que tenemos para no pasarnos de los 9,2 kilovatios. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, por ejemplo, tenemos el central de energía. ¿Vale? Aquí en el central de energía lo que vemos es qué estamos consumiendo de red, qué nos está generando fotovoltaica, cómo está el estado de la batería, que ahora estamos cargando 213 vatios, y cuál es el consumo de la oficina. Y si tuviéramos ahora coches cargando, pues cuál es el consumo de coches. Si os fijáis, aquí os voy a enseñar, esta mañana aquí teníamos aún unos 3,5 grados, por lo tanto hacía fresco. Fijaros que aquí tenemos picos, voy a ir ayer, que ayer fue aún más fresco, aquí es muy claro. Fijaros que aquí tenemos un pico de casi 13 kilovatios con un contrato de 9,2, nos lo hubiera saltado el contador. No nos saltó porque esta parte roja es la parte de consumo de red, la parte verde es la parte de generación de fotovoltaica y la parte azul es la parte de batería. Fijaros que la batería la utilizamos para ayudarnos a hacer un peak shaving de esos picos para no tener que contratar más potencia. Fijaros que ahí los datos son, si vais arriba, son 6,87 kilovatios de red, por tanto no nos pasamos de los 9, porque la batería nos está dando 4,6 kilovatios. La batería aquí no la utilizamos como una batería tonta, es decir, cuando hay excedentes cargamos, cuando no hay excedentes descargamos, o cuando no hay sol descargamos. No lo utilizamos así porque en invierno, sobre todo lo que generamos en fotovoltaica lo consumimos. Y la batería, ¿qué hacemos? Hacemos que, como lo consumimos todos, no podemos cargar con fotovoltaica. Entonces, lo que hacemos es cargarla cuando tenemos la tarifa más económica y descargarla cuando tenemos la tarifa más cara o cuando tenemos picos de consumo para reducir esos picos de consumo a la red. Fijaros aquí, esto es el consumo de red, llegamos a 6,87 kilovatios y después ya, durante el día que hay solar fotovoltaica, fijaros que el consumo es súper, súper bajo. Este es el almacenamiento, cargamos por la noche, ayudamos a compensar ese pico que tenemos y aquí volvemos a cargar porque tenemos excedentes y aquí volvemos a dar porque era necesario para las características de la instalación y aquí la carga de la batería. ¿Vale? Por tanto, podéis ver toda esta parte. Verónica Vázquez ha estado a la mano.
Lo he comentado al principio, si podéis ponerlo en preguntas y respuestas y al final os respondo, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esta parte de precios de energía? Pues aquí tenemos el optimizador de tarifas. En este caso, esta es la tarifa, el precio de la energía hoy aquí en España. Podemos ver que la tarifa es mucho más cara si estuviéramos en el mercado libre, es mucho más cara de 8 y 9, ¿vale? De 8 a 9 es muy cara, por tanto, lo que haríamos aquí en la oficina y no hay nadie, por tanto, no nos preocupa demasiado. Si estuviéramos en casa, lo que haríamos es utilizar la energía que tenemos en la batería para utilizarla en ese momento y intentar minimizar de no poner lavavajillas o tener los mínimos consumidores posibles puestos en marcha. Y aquí, fijaros, de las 2 a las 5 intentaríamos cargar baterías. Si tenemos depósito de inercia con aerotermia, pues subir la temperatura o bajarla si es verano o invierno del depósito de inercia para utilizarla después, lo que se os pueda imaginar porque esa energía es más económica, por tanto, la utilizamos. Y otra parte importante a nivel energético es el limitador de cargas. Fijaros que aquí tenemos 9 kilovatios. Aquí nos dice que tenemos 9 kilovatios disponibles. En verano sí que por la mañana, en invierno, perdón, sí que por la mañana nos tiene que parar algunas cargas para no pasarnos de esos 9 kilovatios de potencia máxima. Vale. Aquí veis la aplicación, es una página de favoritos, tenemos una central, en favoritos hemos puesto, esto el cliente final lo puede configurar. ¿Vale? Aquí tenemos el vídeo portero, tenemos la actividad de las últimas personas que han tocado el timbre. ¿Vale? La parte energética, aquí las puertas, pero lo mejor es en central. En central tenemos una visión exacta de qué es lo que está pasando. ¿Vale? Las alarmas están desarmadas, tenemos el vídeo portero, tenemos la energía. Tenemos 5 habitaciones donde la iluminación está activa, el audio está reproduciendo en 3 habitaciones, la alarma técnica inundación incendio está ok y tenemos 3 puertas abiertas, ¿vale? Y ninguna persiana con el sombreado automático. O podemos acceder por habitaciones. Aquí tengo el showroom, ahora aquí el clima lo tengo bloqueado porque ahora mismo no es necesario. Vale, aquí podemos ver el CO2 que tengo aquí, si hay modo noche, si hay presencia activa y diferentes consumos. Vale, este sería un poco la idea de la aplicación, ¿vale? Para que tengáis una idea de cómo es una aplicación o la aplicación en nuestro caso. Os he comentado, siempre la idea es integración, es decir, aquí estamos comunicando con las placas fotovoltaicas, estamos comunicando con la batería, estamos comunicando con toda la parte de clima, la parte de iluminación, la parte de electrodomésticos, para que todo este conjunto, parte de cargador de coches, para que todo este conjunto poder combinarlo para que no nos pasemos de los 9 kilovatios que tenemos de contrato. Vale. Voy a compartiros la parte de programación, el Oxon Config. Vale. Aquí veis, espera, lo compartiré de otra manera que si no luego cuando saque la parte de la aplicación voy a compartir lo que es el... Vale. Perfecto. Aquí tenemos el Oxon Config. El Oxon Config es gratuito, os lo podéis descargar. La aplicación es gratuita, os la podéis descargar. Podéis conectaros con el mini server de demo que tenemos en Austria y ver un poco, bueno, una aplicación cómo se ve y cómo se trabaja. Y al final en config tenemos 3 ventanas. Una ventana de propiedades. Esta ventana es una ventana dinámica porque si me pongo encima del miniserver, encima de entradas, salidas, me da las propiedades de ese dispositivo, de ese elemento, ¿vale? La ventana central, que es periferia, aquí tengo todo espacios, iconos de usuarios, permisos, audio, la parte del miniserver, sus entradas digitales, salidas digitales, entradas analógicas, qué dispositivos de red tengo, el bus link, el bus tree, que hemos comentado antes, la tarjeta SD. ¿Vale? Por tanto, aquí vemos toda la periferia de nuestro proyecto. ¿Cómo se programa? En la tercera ventana, digamos, hay las páginas. Las páginas son
Para nosotros son como habitaciones. Por tanto, ahí vamos a crear un espacio nuevo. Voy a decirle que es el salón. ¿Vale? El tipo de espacio es una zona de día. Puedo poner metros cuadrados. Voy a poner 20 metros cuadrados en el salón. Guardo. Y aquí en el nombre de la página también le voy a poner que es salón. Vale, perfecto. A partir de ahí, voy a empezar con un bloque. Aquí tenemos los bloques de funciones, tenemos bloques de iluminación, bloques de clima. Es que el clima es lo que hay más bloques de sombreado, bloques de energía, bloques de acceso, pulsadores de interruptores, multimedia, centrales. Eso podéis ir entrando y ahora os enseñaré cómo conseguir la documentación. Por ejemplo, me voy a poner aquí en el bloque y voy a integrar un bloque interruptor. Voy a hacer un zoom, me aparto la ventana que tengo. ¿Vale? Este bloque interruptor, ¿qué me hace? Yo si me pongo en la izquierda tenemos entradas, a la derecha salidas. Si me pongo en cada entrada o en cada salida me explica qué hace cada entrada y cada salida. Pero si quiero más información, me voy a la I de información y aquí es como si tuvierais el manual. No tenemos un manual en PDF, sino que el manual está en cada uno de los bloques. ¿Por qué? Porque cada versión que sacamos hay nuevos bloques, hay novedades, por lo tanto sería prácticamente imposible tener un manual que durara 2 años, que fuera siempre ese, siempre vamos mejorando. Este bloque interruptor lo que hace es simplemente un flanco de subida en la entrada trigger cambia el estado de la salida. Por lo tanto, voy a coger una entrada digital, la arrastro. Claro, es que es muy visual. Me voy a salidas digitales, la arrastro, la conecto aquí también. Voy a hacer un zoom. Voy a cambiar un poco las ventanas para que lo veáis más. Ujú. Vale, perfecto. Wow. Ok. Y quiero probar a ver si esto funciona. Pues me voy a ir a simulación, me voy a iniciar simulación, doy un impulso aquí, efectivamente cambia de estado, doy otro impulso, cambia de estado. Wow, perfecto. Esto lo he hecho en el Oxon Config. No estoy mandando esto al mini server, al cerebro de la instalación. Lo voy a hacer ahora. Os voy a enseñar un poco, voy a dejar de compartir para que veáis un poco qué es lo que tengo aquí, es el maletín. Este maletín, si os interesa haceros partners, es una de las condiciones, el hecho de comprar el maletín y hacer la formación. Os voy a enseñar bueno, una oferta que tenemos preparada para vosotros. Aquí tenemos el maletín, tenemos el mini server, debajo hay un router con el wifi del número de serie del mini server y aquí podéis ver que tenemos interruptores para entradas digitales, potenciómetros para las entradas analógicas, LEDs para las salidas. Después tenemos una extensión tree que nos conecta este dimmer RGBW de la tira de LED, este touch y este sensor de presencia. Y tenemos una Airbus extension por si queremos añadir dispositivos vía radio. ¿Vale? Pensad para que tengáis una idea, mis servers son de PPP 665. Aquí estamos hablando que son casi 1.100 euros de dispositivos. ¿Vale? Esto va perfecto para hacer pruebas, para que podáis pelearos o jugar un poco en el sistema. Vuelvo a poner la cámara aquí. Vuelvo a compartir pantalla. Vale, me vuelvo a ir al Option Config. Hemos hecho este interruptor y ahora lo que voy a hacer, estoy conectado con el mini server de Maletín. Lo que voy a hacer es cargar el programa en el mini server de Maletín. ¿Veis? Se ha cargado, ya se ha conectado y ahora vuelvo a coger la cámara, que no os mareéis. Y ahora lo que voy a hacer es la entrada 1. Claro, es que ha encendido, no sé si lo he visto. La entrada 1 la hago un impulso, enciendo, un impulso, apago, un impulso, enciendo, un impulso, apago. Y digo, ostras, yo quiero verlo no aquí, sino que quiero verlo también en el programa. Paro la simulación de PC y lo que hago es el live este. Y fijaros que con el live yo tengo en la pantalla exactamente qué está pasando. ¿Ves? La entrada 1 tengo tensión, la salida no. Vuelvo a dar, vuelvo a dar. Tengo siempre un aporte, un feedback de qué es lo que me está realizando. A partir de ahí, puedo irme aquí a interfaz web, me voy a conectar en local. Todo lo que estoy haciendo en local se puede... ¿sabes eso? No.
Todo lo que hacemos en local se puede hacer en remoto, aquí. A ver si me pone en marcha el navegador, si no lo haremos de otra manera. Vale, no recuerdo nada. Esta es la IP del mini server. Lo voy a verificar. Cero, perdón. Vale, aquí me pide el nombre de usuario y contraseña. Por defecto es admin. Evidentemente se tiene que cambiar. Vale, y aquí nos vamos a espacios. Fijaros que ya tenemos el salón, tenemos el interruptor y lo voy a desplazar hacia aquí. Déjame poner la página del salón. Ujú. Desplazo hacia aquí para que veáis cómo estamos actuando o cómo se actúa desde el interruptor. Me cambia también, ¿vale? Fijaros que yo simplemente me he preocupado hacer la parte lógica y la parte visual se ha creado automáticamente. Pero ahora, pulsador interruptor, tampoco es que sea muy bonito. ¿Qué quiere decir pulsador interruptor? Vamos a suponer que este es una luz de techo. Me voy a ir aquí y aquí hay categorías y la categoría le voy a decir que es de iluminación. Fijaros que se ha cambiado el color del bloque y no quiero que el nombre sea interruptor, sino que sea techo. Pero la luz de techo no hace falta que ponga luz porque al final es de categoría de iluminación. Cargo en el mini server, nos vamos aquí y ha hecho el reset. Fijaros ya que ha cambiado iluminación techo en amarillo, que es nuestro color de la iluminación, y cómo ya tiene el estado si hago desde el interruptor exactamente lo mismo. ¿Vale? Esto es para que veáis un poco cómo se programa. Es muy gráfico, podéis modificar cosas, podéis ver qué es lo que está pasando en una instalación. Entonces, una programación muy intuitiva. Y eso es lo que queríamos, era una programación que fuera intuitiva, que fuera rápido para que pudierais hacerlo de la manera más rápida posible. Esta es una parte muy genérica. ¿Cómo vamos a encontrar los dispositivos? Fijaros que me voy para abajo, tenemos el BusLink y el BusLink me dice, hey, tienes dos, pero aún no los he aprendido. Y me conecto aquí y pongo búsqueda de dispositivos. Y me dice, ¿os acordáis que teníamos la Airbase y la Tree Extension? Vale, voy a coger la cámara para que lo veáis. Aquí está la Airbase y la Tree Extension. Si me pongo encima de la Airbase, fijaros que está parpadeando, me está diciendo, hey, la Airbase es esta. Vale, perfecto, pues la añado con el más. Y la Tree Extension es esta, porque podríamos tener 10 Tree Extension. No, no, es esta de aquí, perfecto. La añado, he añadido ya toda esta parte. Cuando cargo en el mini server, fijaros que los LEDs dejan de parpadear en naranja y están en verde, está prendido. Y aquí en el bus link también están dos círculos en verde, lo que significa que está todo correcto. En la Tree Extension, si lo abro un poco, fijaros que pone 3. ¿Os acordáis de qué equipos teníamos aquí en la Tree Extension? Vamos a buscarlos. Buscar dispositivos Tree. Tenemos el dimmer RGB. ¿Cómo responde este dimmer RGB? Me voy a poner aquí para que lo veáis. Me pongo encima del dimmer. Fijaros cómo me responde. Me activa la tira de LED para que sea consciente de que es este dimmer. Lo añado. El sensor de presencia, fijaros, tengo una indicación manual, lo añado. Y el touch, quizá no lo escucháis, pero hace clic, 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 también para que sepas que es este touch. Los añado todos. Fijaros que los tengo aquí. Cargo en el mini server. Y una vez cargado y hace el reset, ya los tengo aquí en verde. Por lo tanto, ya los he añadido a mi instalación. Por lo tanto, el hecho de añadir dispositivos, el hecho de puesta en marcha es rapidísimo. No tengo que mirar qué dispositivo es, pulsar el botón, programarlo, mil historias que se tienen que hacer muchas veces. El TouchD, por ejemplo, tenemos temperatura, yo la puedo arrastrar aquí y mira, tenemos humedad también. Voy a arrastrar temperatura y humedad, cargo en el mini server y aquí vamos a observar la temperatura y la humedad que nos da el Touch Tree aquí en el, vamos a poner el live, 23,2 y 42% de humedad ahora mismo aquí en la sala que estoy, ¿vale? Para que tengáis una idea. A partir de ahí podemos hacer
gráficas, podemos hacer lo que queráis. Esto era básicamente un poco lo que os quería enseñar a nivel de cómo se configura, pero hay otra parte que para mí es importante, que es, no voy a guardar estos cambios, que es la planificación de proyecto. Todos los proyectos empiezan por una planificación, empiezan por una oferta. Voy a poner aquí webinar. Siguiente. Aquí voy a escoger el miniserver que me parezca más adecuado para mi instalación y en mi caso escojo miniserver compact. Y después aquí definimos qué controles son los que vamos a tener por defecto, qué tipo de pulsadores vamos a tener, qué iluminación vamos a tener, qué dispositivos de sombreado, qué dispositivos de clima, qué monitorización de ventanas y puertas, qué audios, qué dimmer para las tiras de LED, si tenemos un airbase o no, el contador de energía trifásico, por ejemplo, en mi instalación es monofásico y el detector de presencia quiero que sea el empotrado. Esos son los elementos básicos y a partir de ahí, siguiente, tenemos un listado, esto es un ejemplo que sale, un listado con una zona central y las habitaciones. Me voy a ir a la central y fijaros que podemos ver acceso, que hay, supervisión, que hay, energía, un contador de energía monofásico, un wallbox tree. No quiero cargador de coche, por ejemplo, de momento. Desplazo aquí, estación meteorológica y el cable sí. El servicio de llamadas y el exosfer de momento no. Extensiones, vale, perfecto. Y si me voy a salón, puedo modificar cosas, iluminación, sombreado, clima. Puedo añadir, puedo sacar, ¿vale? De momento lo vamos a dejar de esta manera para que tengáis una idea y vamos a trabajar así. Siguiente, nos recomienda la fuente de alimentación más adecuada y luego nos vamos a planificar. Y a planificar nos da diferentes opciones. Listado de productos. Vale. Aquí tenemos el listado de productos. Entiendo que estáis viendo la pantalla así. Voy a hacer un zoom al listado de productos. Aquí está todo el listado de productos que nos ha calculado o que hemos calculado con el precio. Al final dices, y podéis decidir, ostras, esto es, si lo habéis fijado, es una casa o un piso que son 3 habitaciones, un salón, comedor, todo junto, y aquí hay contador de energía, hay el videoportero, hay audio, hay la iluminación. Aquí solo os faltaría la parte de enchufes y listo, ¿vale? Muchas veces el coste de la domótica es muy caro. Sí, porque siempre partimos de una instalación convencional y añadimos cosas, cuando no es así. Y aquí tenemos una cuenta que es muy interesante, que es el listado por categoría. Aquí, por ejemplo, de la parte de automatización tenemos el Miniserver Compact y la Pre-Extension, son 603 euros, es un 6% presupuesto. Pulsadores, que esto significa pulsadores y termostatos, porque el Touch tenemos 7 zonas de termostato, porque el Touch ya tiene termostatos, zona de temperatura y todo. Por tanto, si no pusiéramos esto, tendríamos que poner interruptores y tendríamos que poner 7 cronotermostatos para tener exactamente lo mismo. Entonces ya vosotros mismos, si tenéis precios en la cabeza, ya sabéis calcular si estos son 200 euros más, 300 o solo 100 o es más económico. Para las persianas, son 4 persianas. Esto os lo explico porque me lo encontré ahora hace poco en mi piel. Si un motor de persiana normal y corriente, es decir, convencional, vale de 80 a 100, 110 euros, depende de la potencia. Este mismo motor con vía radio, del fabricante que sea, te cuesta entre 210 y 240. El diferencial suele ser de 110 a 120 euros. Aquí nosotros utilizamos los motores convencionales y añadimos un dispositivo de 96 euros PVT. Por tanto, os va a salir más económico y además tenéis el sombreado automático. Clima, los reactores de válvula para el suelo radiante, que esto quizá no sean 400 de más, sino que sean 200 de más, no sé. Detectores de movimiento de presencia, eso vamos a escoger si lo queremos o no. Aquí supervisión, sensor de humo, sirena de alarma. Aquí podemos decir, no, de humo no le interesa al cliente, pues pongo cero, la sirena tampoco, touch on ID tampoco, los contactos de puerta y ventana sí, pues ya me modifica el precio. El tema de accesos, el videoportero más un teclado numérico con lector NFC. Mm, lo que le voy a poner va a valer 400, 500 euros, pero no va a ser un 900 euros de sobrecoste, ¿vale?
La parte de iluminación de toda la casa son 2.200. Hay gente que los encuentra por más baratos, hay gente, sobre todo si hay interioristas, que este precio va a ser muy económico. Y luego la parte multimedia. Parte multimedia, aquí son 4 zonas de audio. Si lo más popular son los altavoces de Sonos, el altavoz de Sonos más económico o el que da mayor o mejor relación calidad-precio son 600 euros, por tanto son 6 por 4, 2.400. Somos bastante más económicos, fuente de alimentación, estación meteorológica, etcétera, etcétera. Con esto lo que os quiero enseñar es que no, el sobrecoste no son 9.886, sino que seguramente, o normalmente el ejercicio que hacemos los jueves aquí con los instaladores que vienen a hacer la formación, al final siempre nos da un diferencial entre convencional, entre comillas, o con Loxon de unos 1.500, 1.800 euros. ¿Vale? Siempre hago la misma pregunta, ¿vale? Ahora nos vamos a comprar un coche. Te dicen, mira, este es el coche básico y este es el full equip. Y el full equip son 3.000 euros más. ¿Quién se compraría el básico? Absolutamente nadie. Pero aquí tenemos siempre el hecho de decir, ostras, vamos a la implementación, lo que decía al principio, la implementación de tecnología en casa o en edificios parece que cuesta un poco por diferentes reticencias. Vale, por tanto, lo que nos ayuda a esta planificación de proyectos es a tener la oferta, perfecto, pero fijaros que también tengo que crear un proyecto. El cliente me ha dicho que sí, ok, adelante, pues perfecto, ya tengo que crear el proyecto. Vamos aquí y fijaros que ahora ya me ha introducido todos los dispositivos Tri-Ear que tenía en la oferta y Triturbo de audio, ¿vale? Ya los tengo introducidos en el programa de programación. A partir de ahí tengo esta varita de Harry Potter automática que hacemos configuración automática y aquí nos pide funciones básicas. ¿Qué quieres que te programe de habitaciones y funcionalidades? Como es gratis, le voy a poner todo. Y funciones centrales. Por ejemplo, aquí, yo qué sé, la protección contra tormentas y la protección contra heladas no la quiero, ¿vale? Voy a configurar. Siempre me olvido poner en marcha el cronómetro. Fijaros que han sido 5 segundos, 10 segundos, y ya tenemos el 80% del programa hecho. Si me voy al salón, tengo el control de la persiana, el control del audio, el control del clima, el control de la iluminación y con un bloque de presencia, ¿vale? Esto nos ayuda, os ayuda a que podáis ser mucho más competitivos a la hora de hacer programaciones y con la programación esta gráfica es mucho más intuitivo a la hora de encontrar dónde puede haber un error o qué está pasando, sobre todo si trabajáis con aquí un poco lo más complejo habitualmente suele ser la parte de clima. La parte de energía está bastante bien solucionada, pero la parte de clima sí que suele, depende de los sistemas que tengamos, suele ser un poco la más compleja. Pues ya veis, un poco hemos visto cuál es nuestra filosofía, la aplicación de nuestra oficina, cómo funciona el Oxon Config, que os lo podéis descargar porque al final es gratuito, pues lo podéis empezar a jugar. Espero que os haya sido interesante. Cualquier pregunta tenéis que sea posterior y tenéis un mail genérico que es info@loxone.es. Si necesitáis más información, nos lo comentáis. Y nada, gracias por vuestra participación, por vuestro tiempo y estamos en contacto. Muchas gracias.